Dicen que detrás de una sonrisa siempre hay una historia. Pero ¿qué pasa cuando esa sonrisa pertenece a alguien que pasó toda su vida ocultando un dolor que ni las cámaras pudieron captar? ¿Quién era realmente Angelines Fernández? La mujer que hizo reír a millones mientras por dentro se consumía lentamente. Todos la conocimos como Doña Clotilde, la bruja del 71. Ese personaje tan entrañable, tan incomprendido, tan solitario, que parecía reflejar mucho más de lo que mostraba. Pero, ¿y si te dijera que ese papel no fue solo una actuación? ¿Y si su personaje era en realidad un espejo de su vida real, de sus hábitos, de las decisiones que lentamente la llevaron a un destino del que jamás pudo escapar? Angelines Fernández no fue una mujer cualquiera. Su historia está llena de luces y sombras, de fama y soledad, de amor y resignación. Era una actriz apasionada, pero también una mujer que vivió marcada por la melancolía, por la nostalgia de un pasado que nunca logró soltar. Sus compañeros del elenco la admiraban, pero muchos también notaban algo extraño en ella. Una energía triste, como si cargara con un peso invisible que solo se aligeraba cuando entraba al set y escuchaba la palabra acción. Durante años, los espectadores creyeron ver a una simple vecina enamorada del señor Barriga o del profesor Girafales, pero pocos sabían que, detrás de esa mirada dulce y ese tono de voz inconfundible, había una vida repleta de hábitos que poco a poco fueron apagando su luz interior. La pregunta es, ¿cuáles fueron esos hábitos? ¿Qué la llevó a vivir sus últimos años tan alejada de todo, incluso de sí misma? El primero de ellos, y quizá el más devastador, fue su costumbre de aislarse. Angelines era conocida por su silencio. No era una mujer que buscara protagonismo fuera de las cámaras. Prefería la soledad, las conversaciones breves, el rincón más apartado del foro. Era reservada, pero también profundamente introspectiva. Observaba, escuchaba y callaba. Algunos decían que esa soledad era su refugio, otros que era su castigo. Con el paso de los años, esa necesidad de estar sola se transformó en un hábito que la desconectó del mundo. En vez de compartir sus problemas, los guardaba. En lugar de buscar ayuda, se encerraba. La gente a su alrededor la veía como una mujer fuerte, pero por dentro se consumía en silencio. Y ahí empieza el segundo hábito, uno mucho más peligroso, la nostalgia constante. Angelines vivía anclada en el pasado. Recordaba con precisión cada etapa de su vida, cada error, cada pérdida. Su memoria era un arma de doble filo, porque lo que debía inspirarla, la hundía. Era como si su mente la obligara a revivir cada momento doloroso una y otra vez, hasta que esos recuerdos se convirtieron en su realidad cotidiana. Los compañeros del elenco lo notaban. Había días en que llegaba al set sonriendo, pero bastaba una pequeña pausa para que su mirada se perdiera. Se quedaba en silencio, como si en su mente se abrieran puertas a otro tiempo, a una vida que ya no existía. Y mientras el público reía con sus ocurrencias, nadie imaginaba que cada escena era una batalla interna entre la actriz y la mujer. Porque Angelines, aunque amaba actuar, sentía que cada vez que interpretaba a la bruja del 71, se interpretaba a sí misma. Su tercer hábito fue el descuido personal, no por vanidad, sino por resignación. Angelines había dejado de cuidarse. Ya no prestaba atención a su salud, a su cuerpo, ni a su descanso. Había adoptado la costumbre de vivir con lo mínimo, de aceptar el cansancio como parte natural de su vida. Dormía poco, comía mal, y muchas veces ignoraba las señales que su cuerpo le enviaba. No era pereza, era desinterés. Un desinterés que nacía del cansancio emocional. Había perdido a personas que amaba profundamente, y eso la marcó. Con el tiempo, su rutina se volvió automática. Despertar, grabar, sonreír, volver a casa y quedarse en silencio. Pero había algo más. Un hábito silencioso, casi invisible, que se volvió su compañero más fiel. El hábito de fingir que todo estaba bien. En las entrevistas sonreía. En los programas bromeaba. Pero sus ojos contaban otra historia. Una historia de agotamiento, de tristeza, de una vida que se apagaba despacio, sin ruido, sin escándalo. ¿Y por qué nadie lo notó?
Tal vez porque Angelines, al igual que su personaje, había aprendido a ocultar el dolor detrás del humor. Y así, poco a poco, esos hábitos fueron moldeando su destino. La soledad, la nostalgia, el descuido y el silencio se convirtieron en su rutina diaria, hasta que un día, sin que nadie lo esperara, la realidad la alcanzó. El cuerpo no soportó más, la mente tampoco, y fue entonces cuando el brillo que había acompañado su carrera empezó a desvanecerse lentamente, dejando detrás una sensación de vacío, no solo en ella, sino también en todos los que la conocieron. Porque cuando una persona tan noble y talentosa se apaga, el mundo entero pierde un poco de su luz. Pero su historia no termina aquí, porque detrás de su final hay una enseñanza profunda, una advertencia silenciosa que pocos se atreven a escuchar. Esa advertencia no viene escrita en ningún libro, ni se pronuncia en entrevistas. Está escondida en los silencios, en los gestos, en las pausas entre toma y toma. Porque Angelines Fernández nos dejó algo más que risas. Nos dejó un reflejo de lo que pasa cuando el alma se cansa de fingir. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Los compañeros del elenco empezaron a notar que la actriz ya no tenía la misma energía de antes. Caminaba despacio, hablaba poco y parecía perderse en sus pensamientos con frecuencia. Pero Angelines, fiel a su carácter discreto, jamás se quejó. Seguía actuando, seguía sonriendo, seguía ocultando. Era como si el escenario fuera su última conexión con la vida, el único lugar donde todavía podía sentirse viva. Y eso, paradójicamente, la mantenía en pie y la destruía al mismo tiempo. Su cuarto hábito, quizá el más triste de todos, fue el de ignorar el presente. Vivía en función del ayer, de los recuerdos, de lo que pudo ser y no fue. En lugar de disfrutar lo que tenía, se aferraba a la melancolía, a las personas que ya no estaban, a los tiempos que no volverían. Y ese hábito, invisible pero letal, fue borrando poco a poco su capacidad de disfrutar la vida que aún tenía delante. Las grabaciones del Chavo del Ocho, que solían ser su refugio, empezaron a volverse un espejo cruel. En cada escena con don Ramón, su querido amigo y confidente, había una emoción real. No actuaba, recordaba. Lo admiraba, lo respetaba, y después de su partida, nunca volvió a ser la misma. Muchos dicen que algo dentro de ella se apagó con él, que su risa perdió brillo, que su mirada se volvió más vacía. Y es que Angelines tenía un alma sensible, demasiado Cuando para la un fama mundo tan empezó a ruidoso. desvanecerse, ella no la persiguió. No buscó nuevos papeles. No hizo escándalos. No intentó reinventarse. Simplemente se retiró. En silencio, como quien se despide sin decir adiós. Y fue ahí donde su quinto hábito, el más destructivo, tomó el control. El abandono emocional. Dejó de creer que merecía ser feliz. Su rutina se volvió gris, repetitiva. A veces recibía visitas, pero prefería quedarse sola. No porque odiara a la gente, sino porque sentía que ya no pertenecía a este mundo de luces, aplausos y cámaras. Su vida se volvió un eco, una repetición de días iguales. Y, sin embargo, había algo profundamente humano en esa tristeza. Porque, en el fondo, Angelines representaba a miles de personas que cargan silencios, que sonríen por costumbre y que viven esperando algo que ya no saben si llegará. Su final fue tan silencioso como su vida. No hubo escándalo ni titulares sensacionalistas. Solo un adiós discreto, casi poético, que cerró una historia marcada por la sensibilidad y la soledad. Pero antes de irse, dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. Florinda Mesa la recordaba como una mujer fuerte, noble, pero profundamente triste. Edgar Vivar decía que Angelines tenía una mirada que hablaba sin palabras. Y Roberto Gómez Bolaños, bueno, él sabía que había algo especial en ella, algo que no se podía fingir. Esa autenticidad fue lo que hizo que su personaje trascendiera, porque doña Clotilde no era una simple vecina enamorada, era la representación de todos los que aman sin ser correspondidos, de los que dan sin recibir, de los que esperan algo que tal vez nunca llegará. En esa vulnerabilidad estaba su fuerza, en su fragilidad su grandeza, y es ahí donde su historia se convierte en una lección, una advertencia sobre cómo los hábitos, incluso los más pequeños, pueden construir o destruir una vida entera. La soledad, la nostalgia, la negación del presente, el abandono emocional,
Son enemigos silenciosos que pueden disfrazarse de costumbre. Y Angelines los conoció de cerca. Los dejó entrar. Los hizo parte de su rutina, sin saber que algún día serían su final. Pero lo más conmovedor de todo es que, aún en su tristeza, nunca perdió la bondad. Siempre fue amable, siempre fue cálida, siempre se preocupó por los demás. Esa luz interior fue lo que hizo que todos la recordaran con tanto cariño. Y es que hay algo que nadie puede negar. Aunque su cuerpo se fue, su alma sigue viva en cada episodio, en cada sonrisa, en cada recuerdo que dejó grabado en los corazones de millones. Porque Angelines Fernández no murió, trascendió. Dicen que cuando alguien se va en silencio, deja un eco que el tiempo no puede borrar. Ese eco es el de Angelines, y todavía resuena en la memoria colectiva de quienes crecieron viendo El Chavo del Ocho. Pero detrás de esa nostalgia hay una verdad más profunda, casi incómoda. Su historia es un espejo de lo que somos como sociedad. Una sociedad que se ríe del dolor sin entenderlo, que juzga sin mirar más allá de la apariencia, que olvida que incluso quien nos hace reír también puede estar sufriendo. En cada capítulo, Angelines no solo actuaba, también enviaba un mensaje. Sin decirlo, nos hablaba de la empatía, del amor no correspondido, de la necesidad de sentirse visto. Y lo más triste es que muchos no lo notaron hasta después de su muerte. En su mirada se podía ver una mezcla de ternura y cansancio, como si cada vez que su personaje llamaba al amor, también estuviera llamando a la vida, pidiendo un poco de atención, un poco de consuelo. Esa fue su última lección, que todos necesitamos ser escuchados, que incluso los más fuertes, los más alegres, pueden estar librando batallas que nadie imagina. Los peores hábitos de Angelines no fueron malicia ni vicio, sino descuidos del alma, esos que comienzan como pequeñas renuncias. Dejar de hablar, dejar de soñar, dejar de cuidar el cuerpo, dejar de creer que uno merece algo bueno, hasta que un día, sin notarlo, la vida se vuelve una sombra. Y ese fue su final. Pero también su legado, porque gracias a su historia, muchos aprendieron a mirar más allá de la máscara, a entender que, detrás de cada bruja, de cada rostro que parece duro o distante, puede haber un corazón que solo necesita cariño. Su muerte, aunque triste, despertó algo en quienes la amaban. Recordarla no era solo llorarla, sino aprender de ella. Aprender que los hábitos emocionales son los que realmente nos definen, que el alma también enferma si no se cuida, y que la empatía puede salvar más vidas que cualquier medicina. Muchos años después, cuando los programas de El Chavo del Ocho seguían repitiéndose en televisión, miles de personas en toda Latinoamérica seguían viendo a doña Clotilde sin saber que detrás de esa sonrisa había un grito callado. Y aún así, ese grito se escuchó, porque aunque Angelines se fue, su esencia se quedó atrapada en cada capítulo, en cada mirada hacia don Ramón, en cada gesto de ternura disfrazado de comedia. Y es que la verdadera magia de su personaje no estaba en el humor, sino en la humanidad, en mostrarnos que no hay villanos, solo personas solas que buscan afecto. Y eso, sin proponérselo, cambió la forma en que una generación entera entendió la tristeza. Hoy, al recordarla, no basta con decir que fue una gran actriz. Hay que reconocer que fue una mujer que, sin saberlo, dejó una enseñanza para todos, que el amor propio no puede abandonarse, que el silencio puede matar, y que vivir anclado al pasado solo roba el presente. Su historia es una advertencia, pero también una esperanza, porque demuestra que incluso los errores y los hábitos más destructivos pueden transformarse en lecciones para otros. Y eso es lo que la hace eterna. Cada vez que alguien vuelve a ver un capítulo y sonríe, Angelines revive. Su voz, su mirada, su ternura disfrazada de bruja siguen ahí recordándonos que incluso los personajes más simples pueden esconder los mensajes más profundos. Y quizás ese era su destino, enseñarnos que la tristeza también puede ser arte, que la vulnerabilidad no es debilidad, y que la verdadera grandeza está en seguir dando amor incluso cuando el mundo deja de mirar. Por eso, la próxima vez que escuches su risa o veas esa escena donde corre tras su amor imposible, detente un segundo y piensa en la mujer detrás del personaje, en sus silencios, en su fortaleza, en su legado. Porque al final, Angelines Fernández no fue solo una actriz, fue una voz que habló sin palabras,
una lección envuelta en comedia, un alma que nos enseñó que el verdadero valor de la vida